Unicornios, pegasos, sirenas slime, capas, tsuchinokos y, para quienes tienen gustos más atrevidos, auténticos dragones de sangre pura. Bienvenidos al Zoológico de Bestias Míticas, un lugar donde las criaturas son extraordinarias y donde la rotación de empleados resulta sospechosamente alta. Entre los valientes, o los insensatos, que aceptan trabajar aquí se encuentra Reiji, un chico que pasó toda su infancia soñando con este preciso momento: convertirse en cuidador del zoológico más mágico que existe. Lo consiguió, está viviendo el sueño de su vida, aunque, como pronto descubriría, ese sueño tenía un pequeño inconveniente. La criatura que le asignaron es una medio dragón llamada Shin. De la cintura hacia abajo tiene un enorme cuerpo cubierto de escamas de dragón, mientras que de la cintura hacia arriba luce completamente humana. Sin embargo, su actitud hacia Reiji solo puede describirse de una forma: completamente personal. Apenas entra a su recinto y le da los buenos días, Shin gira la cabeza, lo observa fijamente y se lanza sobre él como si le debiera una fortuna. Le clava los dientes en el brazo, le destroza el uniforme, lo deja cubierto de saliva y cuando termina, simplemente se aleja para continuar con su rutina matutina como si nada hubiera pasado. Reiji permanece unos segundos tirado en el suelo, intentando procesar lo que acaba de ocurrir. Más tarde regresa a la sala del personal con un aspecto lamentable, como si hubiera perdido una pelea contra una trituradora de papel. Su compañera Belle lo mira desde el otro lado de la habitación, suspira y comenta que, al parecer, hoy tampoco fue un buen día. Reiji suelta una risa incómoda y señala el impecable uniforme de Belle, que sigue completamente intacto. Ella simplemente se encoge de hombros y responde que sabe perfectamente que jamás debe tocar la escama invertida de un dragón. Después, se da media vuelta y se marcha. Reiji observa cómo se aleja mientras permanece solo, vestido con un uniforme completamente hecho jirones. Definitivamente, las cosas no pintan nada bien. Poco después, ambos regresan al recinto de Shin para realizar la limpieza de la mañana. Antes de entrar, Belle anuncia su presencia en voz alta. Shin se desplaza hasta el rincón más alejado y los observa con los brazos cruzados y una expresión completamente imposible de interpretar. Mientras limpia, Reiji no puede dejar de pensar en la famosa escama invertida, el legendario punto débil que todos los dragones esconden bajo la barbilla. Según cuentan, tocarla provoca que un dragón entre en un estado de sobreestimulación total. Reiji se pregunta si una medio dragón como Shin también tendrá una. Todavía está dándole vueltas a esa idea cuando de repente Shin le muerde la manga de la camisa. Él grita del susto. Acto seguido, ella le agarra el hombro, aprieta con fuerza y lo empuja violentamente hacia un lado. Después simplemente le da la espalda y empieza a rascarse la espalda contra la pared como si nada de aquello hubiera ocurrido. Reiji le protesta con firmeza diciéndole que él no es un poste para rascarse. Como respuesta, Shin lo derriba al suelo y se sienta encima de él. Reiji se queda mirando el techo. Ya no le queda ninguna duda. Aquello empieza a sentirse completamente personal. Más tarde, Belle decide hacer la pregunta que ambos llevan evitando desde hace rato. Quiere saber si está pensando en renunciar. Reiji guarda silencio unos instantes antes de admitir que la situación no es tan sencilla. Convertirse en el cuidador de Shin y ayudarla a vivir una vida feliz siempre ha sido muy importante para él. Sin embargo, Belle ya le había señalado que el comportamiento de Shin cambió justo el día en que él fue asignado como su cuidador. Si realmente él es la causa de todo ese estrés, entonces quedarse a su lado podría estar haciéndole más daño que bien. Belle escucha atentamente sin interrumpirlo. Luego le dice que, antes de tomar cualquier decisión, debería hablar seriamente con Shin. Reiji la mira como si acabara de sugerir una completa locura. Le responde que Shin no entendería ni una sola palabra de lo que intentara decirle. Belle sonríe y le explica que las palabras no son la única forma de comunicarse. Además, le recuerda que, en cierto modo, Shin también es una compañera de trabajo. Lo mínimo que puede hacer es ser completamente sincero con ella. Reiji permanece varios minutos frente al recinto, reuniendo valor antes de entrar. Finalmente da un paso al frente, pronuncia el nombre de Shin y le dice que necesita contarle algo muy importante. Ella gira inmediatamente para mirarlo y, sin previo aviso, golpea el suelo con fuerza antes de morderle otra vez el brazo. Reiji decide interpretar aquello como una respuesta neutral y continúa hablando. Entonces le confiesa que está pensando en pedir el traslado para convertirse en cuidador de otra criatura. La expresión de Shin cambia de forma tan repentina que resulta impactante. Abre los ojos de par en par, suelta lentamente el brazo de Reiji y permanece completamente inmóvil.
observándolo con la misma cara que tendría alguien que acaba de recibir la peor noticia de su vida. Después comienza a negar con la cabeza, primero despacio, luego cada vez más rápido hasta hacerlo sin detenerse. Reiji la observa con atención y empieza a decirle con mucho cuidado que Reiji siempre creyó que los mordiscos y los arañazos eran simplemente una forma de expresar el estrés que sentía. Lo único que deseaba era que Shin pudiera vivir en un ambiente mucho más tranquilo. Sin embargo, ella sigue negando con la cabeza. Poco a poco, toda expresión desaparece de su rostro, dejándolo completamente inexpresivo. Entre ambos se hace un silencio que parece eterno. De repente, Shin vuelve a lanzarse contra él. Reiji aprieta los ojos con fuerza, convencido de que otra vez va a morderlo, pero en lugar de sentir unos colmillos clavándose en su brazo, nota cómo dos brazos rodean su cuerpo por detrás. Shin apoya el rostro contra su espalda mientras sus cuernos se hunden directamente entre sus omóplatos, como si fueran dos pequeñas dagas increíblemente afiladas. Después comienza a frotarse cariñosamente contra él. Reiji permanece completamente inmóvil, intentando entender qué demonios está pasando. Entonces Shin levanta la cabeza y lo mira con unos ojos enormes y redondos que no encajan en absoluto con la misma chica que hace apenas unos minutos estaba destrozándole el uniforme. Incluso lo abraza con más fuerza. Reiji le dice que, de verdad, ya no puede moverse, y enseguida comprende que no está exagerando en lo más mínimo. Los dragones poseen una fuerza física completamente descomunal. No tiene ninguna forma de escapar de aquel abrazo. Sus piernas terminan cediendo por completo y ambos caen al suelo. Shin acaba sentada encima de él mientras lo observa fijamente desde una distancia absurdamente cercana. Reiji permanece tumbado, contemplando el techo y cuestionándose seriamente todas las decisiones que ha tomado en su vida. Nunca se le dieron bien las personas. De hecho, una de las razones por las que decidió trabajar en aquel zoológico fue porque siempre creyó que las criaturas serían mucho más fáciles de entender que los humanos. Sin embargo, en ese preciso instante resulta evidente que Shin está intentando transmitirle algo y él es incapaz de comprender absolutamente nada de lo que quiere decirle. Resignado, se cubre el rostro con ambas manos y le pide perdón en voz baja. Shin simplemente permanece observándolo. Entonces, sin previo aviso, le da un enorme lametón en toda la cara. Reiji hace una mueca de incomodidad. Shin vuelve a acercarse y esta vez le lame directamente la nariz. Él se limpia rápidamente solo para que ella vuelva a hacerlo una segunda vez. Finalmente, Reiji consigue incorporarse un poco y le pregunta si por casualidad todo aquello era su manera de intentar consolarlo. Shin responde asintiendo con la cabeza. En ese instante, algo cambia dentro de él. Empieza a recordar todas las mañanas que habían compartido hasta ahora. Los mordiscos, los empujones, los arañazos e incluso las veces que Shin se sentaba encima de él sin previo aviso. Con mucha cautela, Reiji le pregunta si, después de todo, nunca llegó a odiarlo realmente. Los ojos de Shin se abren todavía más y comienza a negar con la cabeza una y otra vez con absoluta firmeza. Reiji la observa durante unos segundos antes de comentar que probablemente ella ni siquiera entienda lo que significa todo eso, porque al fin y al cabo no es humana. Las palabras golpean a Shin de inmediato. Ella se estremece visiblemente, baja la mirada y termina sentándose de espaldas a él. Al ver su reacción, Reiji comprende al instante algo que jamás había imaginado. Shin había entendido absolutamente todas y cada una de sus palabras. Él se pone de pie y le dice que si existe la más mínima posibilidad de que ella no lo deteste, entonces no piensa marcharse a ningún lado. Permanecerá a su lado hasta que logre comprenderla de verdad. Al escuchar eso, el rostro de Shin se tiñe completamente de rojo y vuelve a mirarlo, pero ahora con una expresión totalmente distinta. Había aparecido algo completamente nuevo en su mirada, y fue precisamente en ese momento cuando Reiji decidió no abandonar su puesto. Permanecería como el cuidador de Shin hasta descubrir quién era realmente. Mientras tanto, Belle había presenciado toda la escena desde fuera del recinto. Su expresión era la de alguien que había entendido toda la situación desde el primer día, y que simplemente decidió no decir absolutamente nada. Reiji gira para mirarla, y justo en ese instante, Shin vuelve a utilizar su espalda como si fuera un enorme rascador. Reiji suspira, la mira por encima del hombro con la resignación de un hombre que ya aceptó su destino y pregunta si, a partir de ahora, esa será su vida. Shin mueve alegremente la cola. Al parecer, esa era un rotundo sí.
En el santuario de bestias míticas, las mañanas en la zona de los dragones siempre comienzan con la limpieza. Dentro de su recinto, la pequeña dragona bosteza largamente, todavía medio dormida. Belle saca la lengua en dirección a Reiji y le pregunta si al final ya decidió no cambiar de criatura. Él responde que sí, mientras se disculpa por haber sido tan indeciso. Belle le lanza una mirada y le dice que no pasa nada. En el fondo ya imaginaba que todo acabaría así. Además, añade que quizá la pequeña dragona realmente le tenga cariño. Reiji la mira completamente incrédulo y señala su situación actual, ya que, en ese mismo instante, la dragona está aferrada a su cabeza con la boca. Belle le pregunta con demasiada tranquilidad si eso duele. Él responde gritando que por supuesto duele muchísimo. Una vez terminan de limpiar el recinto, Reiji echa un vistazo alrededor y se da cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo, apenas había nada que limpiar. La pequeña dragona casi nunca hace sus necesidades y, para ser sinceros, él jamás la ha visto hacerlo. Al parecer, Belle solo lo presenció una única vez. Reiji recuerda cómo intentó describir aquella experiencia. Dijo que era como quedar atrapada en un sueño, completamente desconectada de la realidad. Él parpadea sin entender por qué su explicación tuvo que ser tan extrañamente abstracta. Cuando terminan de limpiar, la dragona vuelve a entretenerse rascándole cariñosamente la espalda. Después llega la hora de comer. Reiji le sirve una generosa ración de carne y en cuanto ella la ve, se lanza a devorarla con sus poderosas mandíbulas. Mientras observa cómo desgarra la carne sin ningún esfuerzo, no puede evitar estremecerse al pensar que, algún día, quizá él también termine entre esos mismos colmillos. La dragona sigue masticando tranquilamente, girando la comida entre los dientes mientras Reiji la observa con atención. Si de verdad quiere evitar acabar convertido en su almuerzo, tendrá que empezar a comprenderla mucho mejor. Por desgracia, sigue siendo un auténtico misterio para él. Cuando termina de comer, la dragona se limpia toda la cara con la lengua, y Reiji anota algo en su libreta. La mayoría de los cuidadores controlan las heces de los animales para comprobar su estado de salud. Sin embargo, en el caso de ella, incluso una enfermedad podría pasar desapercibida, ya que casi nunca deja rastro alguno. Entonces se le ocurre una idea. Tal vez pueda comprobarlo por el olor. Se inclina discretamente hacia la base de su cola y da una pequeña olfateada, solo para apartarse inmediatamente por el desagradable olor. La dragona reacciona al instante, lanzándole un zarpazo directo a la cara, claramente molesta. Más tarde, sentado en la sala del personal con una venda cubriéndole la mejilla, Belle lo observa con una expresión de absoluta incredulidad y le pregunta si de verdad le pareció una buena idea. Reiji solo responde preguntándole qué opina ella. Al parecer, ni siquiera aquel zarpazo logró desanimarlo, porque sigue decidido a trasladar a la dragona hasta su exhibición antes de que el zoológico abra sus puertas. Mientras lo hace, nota que ella lo está ignorando por completo. Al mirar a través de la puerta trasera, observa cómo un niño pequeño se acerca junto a su madre, completamente emocionado por conocer a la dragona. Sin embargo, el entusiasmo del niño desaparece enseguida al comprobar que la dragona no se mueve absolutamente nada. Tirando de la manga de su madre, le suplica que vayan a ver otro animal porque ese le parece muy aburrido. Reiji escucha el comentario y siente una punzada en el pecho. Se acerca un poco más y nota que la dragona permanece deliberadamente de espaldas, negándose a mirar a los visitantes. Quizá, piensa él, realmente tenga dificultades para relacionarse con personas desconocidas. En ese momento, la dragona bosteza una vez más y cierra lentamente los ojos. De repente todo cambia. Se encuentra de pie en medio de un inmenso bosque mientras enormes dragones sobrevuelan el cielo. Baja la vista hacia sus propias manos y comienza a moverlas con curiosidad, agitándolas y girando libremente mientras atraviesa el aire. Después se lanza en picado hacia un lago cercano y consigue atrapar a una pequeña cría de nutria. Pero antes de disfrutar de su presa, la madre de la nutria se abalanza sobre ella y le clava los dientes con fuerza en una de sus piernas. La dragona se estremece de dolor y empieza a sacudirse desesperadamente para liberarse, soltando un fuerte grito. Finalmente, la pequeña nutria escapa de entre sus garras y cae al suelo. La madre lanza otro grito y corre inmediatamente a abrazar con fuerza a su cría. Al ver que su comida consigue escapar, la pequeña dragona siente una profunda tristeza. A su alrededor, observa un unicornio acariciando cariñosamente a su potrillo, pequeños pájaros alimentando a sus polluelos y una familia de unas curiosas criaturas de largo hocico descansando cerca. Permanece observando aquella escena en silencio, con una extraña melancolía invadiendo su corazón, hasta que, una vez más, todo el paisaje vuelve a cambiar. Esta vez aparece frente a una multitud de personas y niños
que la señala mientras hablan y murmuran sobre ella. Sobresaltada, aprieta los puños y cierra los ojos con fuerza, golpeando la ventana con su enorme cola con tanta violencia que el cristal termina agrietándose. Grita de dolor mientras los visitantes que estaban al otro lado retroceden asustados, y poco después rompe a llorar desconsoladamente. Mientras tanto, Reiji la observa con preocupación y le pregunta con suavidad si ya despertó. La pequeña dragona abre lentamente los ojos y él le comenta que ya casi es hora de cerrar el zoológico, así que deberían regresar a su recinto. Entonces se da cuenta de algo. Ya se acostumbró a hablarle todo el tiempo, aunque probablemente ella no entienda ni una sola palabra de lo que dice. Sin embargo, nota algo bastante extraño. La dragona permanece completamente quieta, sin intentar morderlo ni atacarlo como siempre. Reiji se pregunta si simplemente sigue adormilada o si quizás solo está fingiendo. Aprovecha la oportunidad para acercarse otra vez y olerla con cuidado, comprobando que sigue teniendo exactamente el mismo olor que por la mañana. Pero justo en ese momento ella se mueve, se pega a él de repente y sin previo aviso salta encima suyo derribándolo de espaldas. La dragona tiembla ligeramente mientras lo toca con cautela. Reiji entra en pánico, convencido de que esta vez sí va a terminar devorado, pero, en lugar de morderlo, la pequeña comienza a frotar suavemente la cabeza contra él con un gesto sorprendentemente cariñoso. Completamente desconcertado, Reiji la observa con atención y piensa que, así de cerca, resulta hasta adorable. Le pregunta qué demonios le pasa y por qué actúa de esa manera, preguntándose si toda esa necesidad de estar pegada a él significa que quiere que la acaricie. Ella simplemente lo mira fijamente, igual de confundida que él. Reiji duda durante unos segundos, convencido de que en cuanto tenga oportunidad volverá a arañarlo o morderlo. Entonces nota que sus párpados empiezan a caer y que su cabeza vuelve a inclinarse lentamente por el sueño. Los ojos de Reiji se abren de par en par, levanta lentamente una mano y decide que ya no puede seguir viviendo con miedo a sus garras. Así que, con muchísimo cuidado, extiende la mano y le acaricia suavemente la cabeza mientras le dice en voz baja que va a hacerlo. El rostro de la pequeña dragona se sonroja al instante y prácticamente se derrite bajo aquella caricia, acercándose todavía más a él. Reiji parpadea sorprendido al verla tan feliz de verdad. Por un instante incluso piensa que aquella felicidad resulta casi contagiosa. Cuando finalmente se pone de pie, anota rápidamente unas observaciones en su informe, satisfecho de haber descubierto al menos 2 cosas nuevas sobre ella ese día. Justo cuando termina de escribir, la dragona vuelve a pegarse a él, así que vuelve a acariciarle la cabeza. Con eso confirma definitivamente que las caricias la hacen muy feliz, mientras que olerla definitivamente no. En ese mismo instante la dragona vuelve a arañarle la cara, haciéndolo gritar de dolor justo cuando Belle entra en la habitación. Ella cruza los brazos, resopla con incredulidad y le pregunta si de verdad no ha aprendido absolutamente nada. Reiji responde con total sinceridad que piensa seguir haciéndolo todos los días, sin importar cuántos arañazos tenga que soportar. La pequeña dragona, completamente indiferente, vuelve a enfadarse una vez más. Al día siguiente, uno de los cuidadores organiza un pequeño espectáculo para los visitantes. Un kappa atrapa pepinos lanzados al aire, saltando una y otra vez para atraparlos con la boca sin fallar ninguno. Alguien comenta orgulloso que ese es el famoso número de atrapar pepinos de su kappa. Reiji observa desde el fondo entre la multitud y piensa con cierta envidia que debe de ser maravilloso tener una bestia que realmente coopere. Más tarde, se dirige al recinto de Shin llevando un neumático de repuesto en las manos. Sonríe mientras le dice que le ha traído un juguete nuevo, pero esa sonrisa desaparece al instante cuando la encuentra acurrucada sola en un rincón, ignorándolo por completo. Aún así, intenta enseñarle cómo balancearlo, cómo meterse dentro e incluso le sugiere que, si nada más le interesa, siempre podría morderlo. Ella ignora todos sus intentos hasta que escucha la palabra morder. En ese preciso momento se lanza sobre él y le clava los dientes en la pierna. Reiji grita de dolor. Belle asoma la cabeza desde la entrada y comenta con total calma que parece que el juguete para morder terminó siendo él. Apretando los dientes por el dolor, Reiji intenta aguantar, mientras Belle añade que Shin jamás ha mostrado interés por ningún juguete en todos los años que lleva trabajando allí. Sorprendido, él le pregunta si ni siquiera los objetos de estimulación lograron captar su atención. Belle responde que todos acababan completamente destrozados a los pocos minutos, recordando cada uno de los intentos que hicieron en el pasado. Reiji baja la vista hacia la baba que empapa su pantalón y piensa que, para alguien supuestamente desinteresado en jugar, Shin está produciendo una cantidad preocupante de saliva.
Aún así, siente que tiene buenas razones para insistir con la idea. Sobre todo, quiere que Shin haga más ejercicio, algo parecido al esfuerzo físico que tendría si cazara en libertad. Pero además, hay una sensación que no deja de rondarle la cabeza. Le parece que Shin pasa demasiado tiempo aburrida. Sabe que todavía es nuevo en este trabajo y que quizás solo sea una impresión equivocada. Aún así, cree que, si un simple juguete pudiera hacerla un poco más feliz, valdría totalmente la pena intentarlo. Y si realmente no le interesa, entonces simplemente buscarán otra alternativa. La siguiente vez que entra al recinto, sus ojos se abren de par en par por la sorpresa. Encuentra a Shin sujetando una gran pelota con la boca. Al observarla con atención, comprende que realmente quiere jugar, así que su intuición no estaba tan equivocada después de todo. Sonríe con satisfacción y extiende la mano, convencido de que ella va a entregarle la pelota. Sin embargo, Shin gira la cabeza hacia un lado y deja caer la pelota directamente al suelo. Desconcertado, Reiji la recoge y vuelve a ofrecérsela, explicándole con paciencia que no debería simplemente escupirla de esa manera. Ella lo mira completamente confundida y vuelve a lanzarla al suelo. Reiji la recoge otra vez, se la entrega de nuevo y la misma escena se repite una y otra vez. Después de varias repeticiones, finalmente se da cuenta de que los papeles se han invertido por completo y que aquello no tiene absolutamente nada que ver con lo que él había imaginado. Jadeando con la pelota entre las manos, observa el rostro tranquilo de Shin y se pregunta si acaso ella no se está cansando en lo más mínimo. Shin niega con la cabeza mientras respira tan agitada como él. Entonces, Reiji comprende toda la situación. Como ella únicamente lanza la pelota y jamás corre detrás de ella, prácticamente no está gastando energía. En otras palabras, este juego podría continuar para siempre, o al menos hasta que ella finalmente se aburra. Su expresión se ensombrece al pensar que ese momento quizá nunca llegue. Le devuelve la pelota una vez más y Shin la lanza inmediatamente mientras mueve la cola con entusiasmo y lo observa esperando que vaya a recogerla otra vez. Exhausto, Reiji la mira y le pregunta si de verdad todavía quiere seguir jugando. Dejando la pelota en el suelo, su expresión se queda completamente vacía mientras admite para sí mismo lo agotador que se ha vuelto todo esto. La distancia que recorre no es tan grande, pero el constante ir y venir termina por dejarlo sin fuerzas. Por un instante considera quedarse con la pelota para poner fin al juego, o quizá inventar una forma completamente distinta de entretenerla. Ella observa su vacilación y al instante baja la cabeza con una expresión visiblemente decaída. Solo con verla así, él ya no puede seguir pensando en detenerse. Reiji se da cuenta de que simplemente no puede soportar la idea de decepcionarla, sobre todo cuando este juego fue algo que Shin eligió por iniciativa propia como su manera de pasar tiempo con él. Así que le devuelve la pelota una vez más y, sonriendo, se promete a sí mismo que irá a buscarla tantas veces como sea necesario. Shin la toma entre sus manos y una felicidad completamente sincera se dibuja en su rostro. Mientras tanto, desde el exterior, Belle nota que un pequeño grupo de visitantes comienza a reunirse frente al cristal del recinto y se pregunta, confundida, ¿qué será lo que está llamando tanto la atención? Al acercarse, descubre a Reiji y a Shin completamente absortos en su peculiar juego, y no puede evitar soltar una risa incrédula. Dentro del recinto, Reiji agita los brazos con entusiasmo, completamente convencido de que esta vez sí logrará atrapar la pelota sin fallar. Los dos terminan olvidándose del mundo que los rodea. Reiji salta por los aires para interceptar la pelota o se lanza de cabeza al suelo para alcanzarla antes de que rebote, golpeándose una y otra vez sin importarle lo más mínimo. Uno de los visitantes graba toda la escena con su teléfono y el video acaba haciéndose viral en una popular plataforma de internet, atrayendo una inesperada ola de atención. Poco después, comienzan a llegar nuevos visitantes al zoológico únicamente para conocer a Shin. Con el paso de los días, la pequeña dragona termina convirtiéndose en una sensación dentro del parque. Incluso algunos programas empiezan a hablar de ella, describiéndola como una criatura adorable y sorprendentemente inteligente. En algún lugar, una persona que estaba viendo ese reportaje cambia de canal justo cuando comienza la siguiente noticia. Al día siguiente, Reiji vuelve ilusionado para seguir jugando con Shin, pero la encuentra nuevamente de espaldas, sin mostrar el menor interés por la pelota. Con un deje de decepción, le pregunta si ya se cansó del juego por hoy, pues él mismo había terminado encariñándose con esa rutina. Y para su sorpresa, parece que Shin finalmente se había aburrido de la pelota, justo como él temía que acabaría ocurriendo algún día. Al día siguiente, Reiji regresa al trabajo y comienza su rutina habitual. Primero realiza la revisión de limpieza, después la revisión de alimentación y por último, la revisión del olor.
El recinto sigue oliendo bastante mal, pero el olor es exactamente el mismo de siempre, así que lo considera una buena señal. De repente, Shin nota algo que sobresale de su bolso. En cuanto lanza una garra hacia su rostro, Reiji esquiva el ataque rápidamente. Su cara se ilumina al instante de emoción. Por primera vez, consigue evitar uno de sus arañazos. Por desgracia, su celebración apenas dura un segundo, porque Shin lanza otro zarpazo inmediatamente después. Antes de que pueda alcanzarlo, Belle entra en la habitación y encuentra a Reiji tirado en el suelo, retorciéndose de dolor. Con total tranquilidad, le recuerda que todavía tiene muchísimo que aprender. Mientras tanto, Shin patalea con frustración, como si estuviera molesta porque alguien interrumpió su diversión. Cuando terminan su trabajo, Reiji cierra el recinto. Belle le pregunta si tiene un momento libre y ambos se dirigen hacia la parte trasera del edificio. Allí le recuerda que mañana no irá a trabajar porque tendrá su día libre. Sin embargo, el cuidador que debía cubrir su turno acaba de cancelar y ya no podrá presentarse. Eso significa que toda la zona de los dragones quedará bajo la responsabilidad exclusiva de Reiji durante ese día. Él se queda en silencio. Belle le explica que ya habló con Jen, el cuidador del recinto vecino, para que pase a echarle un vistazo alrededor del mediodía. Aún así, está convencida de que podrá encargarse de todo por su cuenta. Reiji dirige la mirada hacia el recinto y nota que Shin lo está observando desde lejos. Al menos ya no parece odiarlo tanto como antes. Poco a poco se ha ido acostumbrando al trabajo, o al menos eso es lo que le gustaría creer. Con una sonrisa algo nerviosa, le asegura a Belle que hará todo lo posible, incluso si tiene que encargarse de todo él solo. Belle asiente, se despide con la mano y le desea buena suerte. Mientras ella se aleja, Reiji la observa marcharse en silencio. Poco a poco, una sensación de incertidumbre empieza a instalarse en su mente. No puede evitar preguntarse si realmente será capaz de manejarlo todo por sí mismo. A la mañana siguiente, Reiji llega al zoológico y limpia cuidadosamente el recinto de Shin. Cuando termina, deja escapar un suspiro de alivio. Incluso la felicita por haberse portado tan bien antes de marcharse para preparar su desayuno. Antes de alejarse, vuelve a mirarla una vez más. Hoy parece especialmente tranquila. Eso le da un poco más de confianza para afrontar la jornada en solitario. Poco después, regresa con su comida habitual y coloca la carne fresca frente a ella. Sin embargo, en lugar de empezar a comer de inmediato, Shin simplemente se queda observándolo mientras emite un gruñido bajo. Reiji se da la vuelta, esperando que empiece a comer como siempre. Un instante después, el trozo de carne sale volando por los aires y termina estrellándose contra el suelo. Reiji se gira de inmediato, completamente sorprendido. Shin continúa mirándolo fijamente mientras emite una serie de sonidos que parecen quejas. Reiji observa la comida intacta sin entender nada. Es exactamente la misma que siempre le gusta comer, así que no comprende qué ha cambiado. Ella responde con otro extraño gruñido. Con cautela, Reiji recoge la carne y vuelve a ofrecérsela, pero Shin niega con la cabeza de manera firme. El corazón le da un vuelco. Está rechazando la comida. El pánico comienza a apoderarse de él rápidamente. Revisa su olor una vez más, pero no detecta nada fuera de lo normal. Huele exactamente igual que siempre. Quizás se encuentre mal y haya perdido el apetito. Sin embargo, a simple vista parece perfectamente sana. La carne está fresca, el recinto está limpio, ha seguido la rutina habitual sin cometer ni un solo error. Otro fuerte gruñido resuena por todo el recinto. El corazón de Reiji se hunde. Shin camina hasta una esquina y comienza a patalear con frustración. Al verla así, se siente completamente impotente. Su cuerpo empieza a temblar mientras intenta desesperadamente encontrar una solución. Después de mirar el reloj, corre hasta donde se encuentra Jin, el cuidador de las salamandras, y le explica que Shin acaba de rechazar su comida por primera vez. También le comenta que normalmente la devora en cuestión de segundos. Jin escucha atentamente antes de preguntarle si ha notado algo más fuera de lo normal. Reiji reflexiona unos segundos y admite que la dragona parece menos enérgica de lo habitual. Jin analiza la situación y le sugiere consultar con el veterinario del zoológico. Normalmente Belle sabría exactamente cómo manejar algo así, pero hoy no está presente. Reiji baja la cabeza, decepcionado, porque sabe que tiene razón. Tras pensarlo un poco más, Jan le propone otra idea. En lugar de depender únicamente de las notas de Belle, deberían revisar también los registros que dejaron los antiguos cuidadores de dragones. Hace décadas, el zoológico llegó a criar dragones de sangre pura. Como Shin sigue siendo mitad dragón, es posible que aquellos antiguos documentos contengan información valiosa. Ambos se dirigen rápidamente a la sala del personal. Reiji rebusca entre los armarios hasta que finalmente encuentra un viejo manual de cuidado de dragones. Lo abre con entusiasmo, solo para descubrir que las anotaciones de Belle son sorprendentemente breves.
Aún así, espera que los registros más antiguos puedan ofrecerle la ayuda que necesita desesperadamente. Al pasar las primeras páginas, una frase llama inmediatamente su atención. Olvida todo lo que crees saber. Reiji parpadea sorprendido. El manual explica que casi todo el conocimiento convencional sobre el cuidado de animales resulta inútil cuando se trata de dragones. Solo esa advertencia ya le deja claro que está lidiando con una criatura completamente diferente a cualquier otra. Sigue leyendo y de pronto encuentra un pasaje alarmante. Explica que si un dragón deja de comer durante demasiado tiempo, su cuerpo puede empezar a encogerse poco a poco. En los casos más extremos, algunos incluso han desaparecido por completo. Reiji se queda helado. La aterradora imagen se forma al instante en su mente y su rostro palidece. No puede creer que algo tan espeluznante esté escrito con tanta naturalidad. Pasa las páginas con desesperación hasta que otra sección llama su atención. La sorpresa es tan grande que el pesado libro se le resbala de las manos y cae al suelo con un fuerte golpe. Lo recoge de inmediato y corre de vuelta al recinto de Shin. Según el manual, el primer método para tratar a un dragón que rechaza la comida consiste en despertar su instinto de caza. El cuidador debe animarlo a perseguir a su presa como si estuviera cazando en plena naturaleza. Reiji mira a Shin. Con solo ver la expresión de la pequeña, comprende que esa idea probablemente fracasará. Y, en efecto, ocurre casi al instante. En lugar de perseguir la comida, Shin le devuelve el trozo de carne de un manotazo directo a la cara. Así termina el método número 1. Sin perder del todo la esperanza, Reiji lee la siguiente recomendación. Como los dragones pueden comer casi cualquier cosa, quizás Shin simplemente se cansó de su comida habitual. Tal vez ofrecerle verduras de vez en cuando solucione el problema. Rápidamente prepara algunas y las deja dentro del recinto. Shin apenas les dedica una mirada antes de girarse y perder todo el interés. Reiji deja escapar un suspiro derrotado. El manual añade, casi como si nada, que los dragones rara vez eligen comer verduras. No puede evitar pensar que ese detalle habría sido mucho más útil antes de hacerle perder el tiempo. Aún así, sigue buscando respuestas y termina frente al recinto de los slimes. Observa en silencio cómo las criaturas disfrutan felices de su comida mientras su mente no deja de darle vueltas al asunto. Los dragones poseen una fuerza increíble, viven muchísimo tiempo, son considerados algunas de las criaturas míticas más poderosas que existen. Entonces, ¿por qué un ser tan extraordinario se negaría a comer? Esa pregunta no deja de atormentarlo. Jin nota la preocupación en su rostro y le plantea otra posibilidad. Le parece extraño que un novato como Reiji haya recibido la responsabilidad de cuidar a una semidragona tan excepcionalmente rara. Alguien debió creer que él tenía un talento especial para tratar con dragones. Jane incluso admite que convertirse en cuidador de dragones siempre ha sido su propio sueño, pero que aún no ha demostrado estar preparado para ello. Esas palabras golpean profundamente a Reiji. Si los demás han depositado su confianza en él, quedarse inmóvil preocupándose no resolverá nada. La única forma de avanzar será seguir aprendiendo con paciencia, observación y prueba y error, hasta descubrir qué es realmente lo mejor para Shin. Mientras reflexiona sobre todo lo que ha leído, una frase del manual destaca por encima de las demás. Los dragones poseen pensamientos y emociones sorprendentemente parecidos a los de los humanos. Incluso el gesto más pequeño de su cuidador puede afectar profundamente su estado de ánimo. En muchos casos, rechazar la comida no tiene nada que ver con una enfermedad. Suele tratarse de un problema emocional. Esa revelación cambia por completo su manera de actuar. En lugar de tratar a Shin como a un animal cualquiera, Reiji se sienta tranquilamente junto a su recinto y simplemente permanece a su lado. La observa con paciencia, sin apresurarla ni obligarla a hacer nada. Shin gira lentamente hacia él y deja escapar otro sonido extraño. Reiji no entiende su significado, pero siente que ella lo está escuchando. Reflexiona sobre su comportamiento y se da cuenta de que pasó todo el día obsesionado con no cometer errores. Estaba tan concentrado en hacerlo todo perfecto que olvidó prestar verdadera atención a Shin. Una pequeña sonrisa aparece en su rostro mientras se disculpa con ella en silencio. Decide que, si aún no quiere comer, no la presionará. Cuando se sienta preparada, la comida seguirá esperándola. De pronto, Shin se inclina hacia adelante y le muerde suavemente uno de los dedos. Reiji se sobresalta cuando un pinchazo recorre su mano. Un instante después, ella lo suelta con la misma delicadeza con la que lo había sujetado. Su dedo queda completamente cubierto de baba de dragón. Shin deja escapar otro pequeño sonido mientras lo mira directamente a los ojos. Reiji sigue sin tener idea de lo que intenta decirle. Aún así, no puede quitarse de encima la sensación de que por fin ella lo ha aceptado.
Con la esperanza renovada, espera pacientemente para ver si Shin finalmente decide comer. Reiji vuelve a colocar la bandeja frente a ella. Esta vez no pierde ni un segundo. Se lanza sobre la comida y empieza a devorarla con un entusiasmo impresionante. Reiji la observa completamente atónito mientras desgarra la carne y la destroza a una velocidad increíble. Hace apenas unos minutos no quería probar ni un solo bocado. Ahora come como si llevara días enteros sin alimentarse. Solo puede contemplar la escena en absoluto silencio. En cuestión de minutos, la bandeja queda completamente vacía. Shin termina hasta el último pedazo y luce una expresión tan satisfecha que parece que nunca hubiera pasado nada fuera de lo normal. Al día siguiente, Belle regresa al trabajo. Después de escuchar todo lo sucedido, le explica con total calma que la situación nunca fue tan grave como Reiji imaginó. De hecho, no es raro que un dragón pase varios días sin comer sin que eso represente un problema para su salud. Reiji se queda completamente sin palabras. Belle recuerda entonces los primeros días de Shin en el zoológico. Cuando llegó por primera vez, se negaba a cooperar con cualquiera. En aquel entonces, todos pensaron que simplemente no le gustaba la comida, así que probaron con diferentes alimentos. Aún así, Shin rechazó absolutamente todo. Al final, llamaron al veterinario para revisarla y, para sorpresa de todos, estaba perfectamente sana. Como llevaba mucho tiempo comiendo con normalidad, Belle admite que ni siquiera se le ocurrió pensar en esa posibilidad. Los dragones realmente son criaturas muy extrañas. Su comportamiento casi nunca sigue una lógica normal. Reiji solo puede quedarse mirando al vacío al darse cuenta de que pasó todo el día entrando en pánico por algo que probablemente se habría solucionado por sí solo. Belle nota entonces el agotamiento reflejado en su rostro y no puede evitar preguntarse qué clase de batalla tuvo que librar mientras ella no estaba. Más tarde esa noche, el silencio se apodera del zoológico. Dentro de su recinto, Shin contempla en silencio la brillante luna a través de la pequeña ventana. Una suave brisa entra desde el exterior mientras la luz de la luna ilumina delicadamente la habitación. Tras observar el cielo resplandeciente durante un buen rato, se recuesta lentamente boca arriba y continúa mirando la luna con sus enormes ojos de cachorro, mostrando una expresión inusualmente tranquila y serena. Al día siguiente, Reiji regresa al trabajo y enseguida nota una gran multitud reunida alrededor del recinto de Shin. Una sonrisa aparece en su rostro al darse cuenta de que cada vez vienen más visitantes a verla. Más visitantes significan buenas noticias tanto para Shin como para el zoológico, así que la escena lo llena de satisfacción. Como siempre, Shin no presta ninguna atención a las personas que la observan, simplemente mantiene las distancias y actúa como si no existieran. Reiji ya ha comprendido que no lo hace por ser antipática, simplemente es tímida cuando está rodeada de desconocidos. Mientras disfruta del ambiente animado, Belle lo llama. Ella señala el viejo panel informativo que está junto al recinto de Shin. Reiji lo mira confundido antes de comprender rápidamente a qué se refiere. El cartel que presenta a los semidragones se ha quedado completamente desactualizado. Belle explica que fue creado cuando Shin llegó por primera vez al zoológico. Aunque la información sigue siendo correcta, el panel no es más que una enorme pared llena de letras diminutas que muy pocos visitantes se molestan en leer. La gente viene para admirar a Shin, pero la mayoría se marcha sin aprender nada realmente importante sobre los semidragones. Belle considera que es una oportunidad desperdiciada. Decide que finalmente ha llegado el momento de darle un cambio completo al panel. Reiji sonríe, emocionado por ver cómo quedará el resultado final. Sin embargo, su entusiasmo desaparece en cuanto Belle le informa que él también tendrá que ayudar a crearlo. Más tarde, Reiji regresa al recinto de Shin y le acaricia suavemente la cabeza mientras piensa en la tarea. Shin nota su expresión inusual y lo observa en silencio. Sin darse cuenta, empieza a apretarle distraídamente las mejillas mientras deja escapar un suspiro frustrado tras otro. Belle observa la escena antes de recordarle que debería acariciar a Shin o quedarse suspirando. Intentar hacer ambas cosas al mismo tiempo solo consigue confundirla. Algo avergonzado, Reiji admite que no tiene idea de qué escribir sobre Shin. Belle ya conoce el motivo. Han dividido el proyecto entre los dos. Belle se encargará de explicar la biología y ecología de los semidragones, mientras que a Reiji le han pedido que presente a Shin personalmente. Como él pasa todos los días cuidando de ella, Belle cree que nadie conoce a Shin mejor que él. Aún así, Reiji no consigue encontrar las palabras adecuadas, y no es porque a Shin le falten características interesantes, todo lo contrario, le encanta que la acaricien, tiene un apetito enorme y siempre lleva consigo ese olor tan inconfundible vaya donde vaya. Esas son las primeras cosas que se le vienen a la mente. En cuanto menciona su olor, Shin se queda completamente inmóvil.
Sus ojos se entrecierran lentamente antes de comenzar a fulminarlo con una mirada claramente molesta. Reiji comprende rápidamente que esos detalles solo describen sus hábitos. No consiguen capturar quién es realmente Shin. Ninguno expresa la imagen que quiere que los visitantes recuerden después de conocerla. Belle nota la expresión ofendida de Shin y no puede evitar sonreír. Parece que Shin entiende mucho más de su conversación de lo que cualquiera de los dos esperaba. Reiji continúa pensando en voz alta hasta que Shin pierde de repente la paciencia y pasa sus garras por el rostro de Reiji. Otro arañazo. Otra dolorosa lección. Belle señala que Shin claramente entiende cada palabra que él dice. También le recuerda a Reiji que tiene la costumbre de rendirse en cuanto empieza a perder la confianza en sí mismo. Esas palabras permanecen en su mente mucho después de que terminan el trabajo por ese día. Mientras cierran el recinto, Belle vuelve a animarlo. Shin le ha abierto su corazón más que a cualquier otra persona. Si hay alguien capaz de describir a la verdadera Shin, ese tiene que ser Reiji. Los días siguientes pasan tranquilamente. Cada mañana comienza con la limpieza del recinto. Después viene la hora de alimentar a Shin. Una vez terminado, pasan un rato jugando con su pelota favorita hasta que finalmente se cansa lo suficiente como para acurrucarse y tomar una siesta. Reiji la observa dormir plácidamente, esperando que por fin aparezca algo de inspiración. Pero no llega nada. Al día siguiente, la rutina se repite exactamente de la misma manera. Entonces pasa otro día. Nada cambia salvo por la cantidad de nuevos arañazos que ahora decoran el rostro de Reiji. Cada vez más desanimado, Reiji comienza a perder la esperanza. Su ánimo está completamente por los suelos, pero aún así sigue sin encontrar las palabras que está buscando. Más tarde, mientras descansa en la sala del personal, Belle anuncia felizmente que ya terminó de escribir su parte de la nueva exhibición. Reiji la mira completamente incrédulo. Ella explica que, aunque los semidragones pueden cambiar de género dependiendo de su estado emocional, todavía existen varias formas de identificarlos. El método más sencillo es parecido al de los humanos. Un pecho visible normalmente indica una forma femenina, mientras que un pecho completamente plano generalmente corresponde a una forma masculina. Reiji se siente inmediatamente incómodo al escuchar una explicación tan directa. Belle simplemente se ríe antes de continuar. En realidad, se sabe muy poco sobre los semidragones, porque son criaturas extremadamente raras. Shin fue descubierta completamente por casualidad antes de terminar siendo llevada al zoológico. Además de ella, solo se han registrado otros 2 avistamientos confirmados. Uno involucró a un semidragón de escamas negras visto hace varias décadas. El otro era un individuo de escamas blancas que escapó de un santuario muchos años atrás. Ninguno de los dos ha vuelto a ser visto desde entonces. Como la información disponible es tan limitada, la mayoría de las conclusiones provienen de estudiar a los dragones en general, en lugar de a los semidragones específicamente. Los investigadores creen que la capacidad de cambiar de género evolucionó como una forma de aumentar sus posibilidades de reproducirse a pesar de su diminuta población. Por desgracia, incluso una adaptación tan extraordinaria sirve de poco si nunca llegan a encontrarse con otro miembro de su propia especie. Ese pensamiento deja la sala en un silencio inusualmente pesado. Belle explica suavemente que crear una mejor exhibición no consiste únicamente en atraer visitantes. Si más personas aprenden sobre los semidragones, siempre existe la posibilidad de que alguien en algún lugar reconozca a otro. Quizás algún día ese conocimiento incluso pueda ayudar a Shin a encontrar a otro miembro de su propia especie. Por primera vez desde que recibió la tarea, Reiji finalmente comprende por qué ese nuevo panel informativo es tan importante. Cuando Reiji regresa al recinto de Shin, algo llama inmediatamente su atención. Siempre que no está haciendo pucheros, últimamente ha empezado a permanecer cerca de él. El cambio es imposible de ignorar. En cuanto él pronuncia su nombre, Shin se gira felizmente hacia él. Reiji le acaricia suavemente la cabeza y, en lugar de alejarse, ella se acerca todavía más. Ahora se siente lo suficientemente cómoda como para dejar que la abrace y le dé todo tipo de mimos. En ese momento, finalmente lo comprende. Shin realmente lo ha aceptado. Convertirse en su cuidador ya le había parecido un sueño, pero ganarse su completa confianza supera por mucho todo lo que alguna vez imaginó. Solo pensar en ello lo llena de verdadera felicidad. Shin continúa dando vueltas a su alrededor, pidiendo juguetonamente que le preste más atención. Al observar su comportamiento despreocupado, de repente se le ocurre una idea a Reiji. Se sienta inmediatamente, saca su cuaderno y comienza a escribir apresuradamente todo lo que se le viene a la mente. Cuando termina, guarda el cuaderno y vuelve a jugar con ella. Justo entonces, Shin salta felizmente sobre él en el preciso momento en que Belle entra al recinto. A partir de ese día, comienza una nueva rutina.
Reiji pasa tiempo jugando con Shin todos los días. Cada vez que descubre otro detalle encantador de su personalidad, lo anota rápidamente antes de volver a su lado. Poco a poco, su cuaderno se llena de observaciones que solo alguien que realmente conoce a Shin podría haber escrito. No pasa mucho tiempo antes de que el artista encargado de las ilustraciones anuncie que la exhibición finalmente está terminada. Poco después, el nuevo panel informativo es instalado junto al recinto de Shin. Reiji y Belle contemplan en silencio el resultado final. Belle sonríe satisfecha, aunque un detalle llama inmediatamente su atención. Después de pasar tanto tiempo pensando en qué escribir, Reiji todavía decide mencionar que Shin tiene un olor bastante inolvidable. Él deja escapar una risa incómoda. Para él, ese detalle importa mucho más de lo que parece. Mientras cuida de Shin, poco a poco llega a comprender que ella ha pasado toda su vida sin tener a otro dragón a su lado. El zoológico siempre ha sido su único hogar. Por eso, incluso los momentos más cotidianos que comparten juntos se sienten increíblemente valiosos. Y eso es exactamente lo que quiere que cada visitante llegue a comprender. En lugar de ver a Shin simplemente como una criatura rara, espera que las personas puedan sentirse más cercanas a ella y apreciar esas pequeñas cosas que la hacen única. Esos momentos cotidianos tienen mucho más significado que cualquier gran descripción que pudiera haber escrito. Belle lo escucha en silencio antes de dejar aparecer una sonrisa cálida en su rostro. Está completamente de acuerdo. A veces los recuerdos más sencillos son los más especiales. Más tarde ese mismo día, Reiji visita el Centro Médico de Bestias Míticas para entregar su informe de rutina. El anciano veterinario lo recibe cordialmente y le pregunta si es el nuevo cuidador asignado al semidragón. Reiji se presenta educadamente y expresa lo feliz que está de poder trabajar junto a él. El veterinario asiente antes de mencionar casualmente los resultados del último examen de Shin. Según el informe, parece que Shin está cargando un huevo. Reiji se queda completamente paralizado al instante. Sus ojos se abren de par en par, incapaz de creer lo que acaba de escuchar mientras aquellas inesperadas palabras terminan de asimilarse. ¿Un huevo? Su mente se queda completamente en blanco mientras intenta comprender qué acaba de revelarle el veterinario. Reiji, todavía desconcertado por la inesperada noticia, pregunta si Shin realmente está llevando un huevo. El veterinario suelta una pequeña risa. Admite que el descubrimiento también lo tomó por sorpresa, así que revisó los antiguos registros del zoológico en busca de respuestas. Invita a Reiji a sentarse y abre varios archivos en su computadora. Según los registros, los dragones de este zoológico ya han puesto huevos en algunas ocasiones en el pasado. Shin solo lleva relativamente poco tiempo viviendo bajo la protección del zoológico en comparación con su larga esperanza de vida. Por eso, existe una pequeña posibilidad de que el huevo llegue a eclosionar y nazca un medio dragón. Reiji se queda completamente paralizado de incredulidad. No logra entender cómo algo así podría ser posible. Shin ha vivido sola desde que llegó al zoológico. Nunca ha conocido a otro dragón, ni siquiera a otro medio dragón. El veterinario explica tranquilamente que Shin pasó casi 100 años viviendo en estado salvaje antes de ser rescatada. Durante todo ese tiempo, pudo haber encontrado fácilmente a otros dragones e incluso haber tenido una pareja. Debido a la peculiar biología y extraordinaria longevidad de los dragones, una fecundación retardada es completamente posible. Si eso fue lo que ocurrió, todavía no pueden saberlo con certeza. No conocerán la verdad hasta después de que Shin ponga el huevo. Sin embargo, si de él nace un medio dragón sano, sería un descubrimiento extraordinario, ya que criaturas como Shin son increíblemente raras. Todavía intentando asimilar todo lo que acaba de descubrir, Reiji regresa al recinto de Shin, donde Belle está ocupada limpiando. En cuanto le cuenta la noticia, Belle deja de hacer lo que estaba haciendo. ¿Una cría? Incluso ella queda completamente sorprendida ante esa posibilidad. Después de recuperar la compostura, Belle decide que por ahora deben continuar con su rutina habitual mientras informan de la situación a la oficina del zoológico. Mientras Reiji permanece allí completamente aturdido, ella le da unas palmaditas en el hombro y señala que la expresión de su rostro resulta extrañamente inquietante. Él insiste, algo incómodo, en que siempre tiene esa cara. Belle inmediatamente lo contradice. Incapaz de contenerse por más tiempo, Reiji de repente rompe a reír. Todo su cuerpo tiembla de emoción mientras finalmente empieza a asimilar la realidad. Shin va a poner un huevo. Eso significa que todo a su alrededor está a punto de cambiar, y sus responsabilidades como cuidador solo van a aumentar. Más tarde,
Ambos pasan un rato con Shin como de costumbre. Ella observa a Reiji con evidente confusión mientras él continúa comportándose de una manera que extrañamente entusiasmada. Él examina cuidadosamente su estado, comprobando si parece tener hambre o sentirse incómoda. Shin niega suavemente con la cabeza, luego golpea el suelo con sus patas y se da la vuelta. Reiji ríe incómodamente y bromea diciendo que seguramente vuelve a estar molesta con él. Belle lo corrige de inmediato. Shin no está enfadada, simplemente está reaccionando a la extraña expresión que Reiji lleva en el rostro desde que se enteró de lo del huevo. Reiji se frota la cara y finalmente se da cuenta de que tiene razón. Hay algo que lo lleva preocupando desde hace varios días. Al principio, supone que se trata de la ansiedad por el huevo. Le preocupa que algo pueda salir mal durante la puesta. También le preocupa cuánto tendrá que cambiar el entorno de Shin, y le preocupa tener que criar a una cría a pesar de saber prácticamente nada sobre la reproducción de los dragones. Sin embargo, cuanto más lo piensa, más se da cuenta de que esos miedos solo representan una parte de la verdad. Hay otra emoción escondida debajo de ellos, una emoción mucho más egoísta. Por más que busca, no consigue ponerle un nombre. Por ahora, decide apartar esos pensamientos de su mente. Al día siguiente, todo el personal se reúne para preparar el recinto de Shin ante la llegada del huevo. Todos trabajan juntos para crear un cómodo espacio para anidar, lleno de material suave y cuidadosamente acomodado. En cuanto terminan, Shin sube felizmente al nido y se acomoda. Reiji y Belle intercambian sonrisas de alivio. Al menos parece que a Shin le gusta. Más tarde, Reiji está solo en el baño, mirando su reflejo en el espejo. La expresión tensa que llevaba días mostrando finalmente parece haber desaparecido. En silencio, espera que Shin ya no se vea afectada por ello. Mientras se lava las manos, otro pensamiento cruza de repente por su mente. Si el huevo realmente eclosiona, habrá otro medio dragón increíblemente raro en el zoológico. Para alguien que sueña con criar medios dragones, debería ser la noticia más feliz imaginable. Pero entonces una posibilidad aterradora aparece en su mente. ¿Y si asignan a otra persona para cuidar de Shin? Su mandíbula se tensa de inmediato. Tan solo imaginarlo le provoca una sensación desagradable en el pecho. Sacude rápidamente la cabeza intentando apartar esa idea. Sin embargo, esa reacción revela la verdad que había estado evitando. La extraña expresión de su rostro nunca fue causada por miedo al huevo. En realidad, nace de sus propias inseguridades. Simplemente no se siente lo bastante digno como para seguir siendo el cuidador de Shin. Al regresar al recinto al día siguiente, Belle observa satisfecha el nido que acaban de preparar. Todavía está incompleto, pero Shin ya parece sentirse cómoda utilizándolo. Shin levanta tranquilamente la cabeza para mirarlos antes de volver a acomodarse sobre la suave cama. Belle también nota algo más. La expresión preocupada que cubría el rostro de Reiji finalmente ha desaparecido. Su corazón da un pequeño salto. Se acerca lentamente a Shin mientras incontables pensamientos recorren su mente. Quizás simplemente está haciendo pucheros como de costumbre. Después de todo, solo han pasado unos meses desde que se convirtió en su cuidador. Belle lo anima suavemente, recordándole que Shin ha confiado en él más que en cualquier otra persona. Reiji intenta restarle importancia al cumplido. Sin embargo, en el fondo no puede negar la verdad. Quiere convertirse en la persona más importante en la vida de Shin. De repente, ese deseo le parece dolorosamente infantil. Shin pasó casi un siglo sobreviviendo en la naturaleza antes de conocerlo. En comparación con ella, Reiji apenas ha vivido 20 años. Si la teoría del veterinario es correcta, incluso podría haber tenido una pareja mucho antes de que él naciera. Esa revelación lo golpea con más fuerza de la que esperaba. Él ni siquiera ha experimentado una relación sentimental. En muchos sentidos, Shin ha vivido una vida mucho más larga y llena de experiencias que la suya. Mientras se arrodilla junto a ella, de repente siente que está mucho más lejos de Shin que antes. Empieza a cuestionarlo todo. Desde el principio, su motivo para convertirse en cuidador era muy simple. Quería hacerse amigo de los animales. Ahora, ese sueño le parece terriblemente ingenuo. Los animales y los humanos viven en mundos completamente diferentes. Por muy cercanos que lleguen a ser, siempre existirá una línea que separará al cuidador de la criatura. Una vez que ese doloroso pensamiento se instala en su corazón, se da la vuelta en silencio. Se da cuenta de que todavía sabe muy poco sobre Shin. Comparado con todo lo que ella ha vivido, él no es más que un joven cuidador de zoológico inmaduro que se dejó llevar por sus propias emociones. Shin lo observa alejarse con una expresión de desconcierto, incapaz de entender por qué su estado de ánimo cambió de repente.
Pasa otro día antes de que Reiji note algo diferente. El apetito de Shin ha vuelto a disminuir. Preocupado, contacta inmediatamente al veterinario y le explica la situación. El veterinario lo tranquiliza con calma, asegurándole que es completamente normal. A medida que el huevo crece, ejerce presión sobre los órganos internos de Shin, reduciendo naturalmente su apetito. No hay razón para entrar en pánico. Solo tiene que asegurarse de que siempre tenga suficiente agua fresca a su disposición. Reiji le agradece y se dispone a terminar la llamada. Pero antes de hacerlo, Belle entra corriendo en la habitación y grita su nombre con urgencia. El pánico en su voz hace que el corazón de Reiji se hunda. Los dos corren hacia el recinto de Shin sin perder ni un segundo. Al llegar, la encuentran desplomada en el suelo. Sus patas están fuertemente enredadas alrededor de su cola. Con cada doloroso movimiento, deja escapar pesadas respiraciones mientras permanece completamente agotada. El rostro de Reiji palidece al instante. Sus ojos se abren horrorizados. Durante un breve momento, su mente queda completamente en blanco mientras observa a Shin, incapaz de comprender qué está ocurriendo frente a Elio.